de candidatos, Mariana, porque hay un nuevo reporte de Bochica Network. Ustedes saben que estas semanas previas a las elecciones, a la primera y segunda vuelta electoral en nuestro país, pues estamos de la mano de Bochica Networks analizando lo que pasa en las redes sociales, la conversación en estas plataformas que todos los días es peor. Así como en las calles se están amenazando con darse bate, bolillo y de todo, pues en las redes sociales esto también está intenso a todo dar, las peleas no faltan y por supuesto la guerra o la campaña sucia. De eso vamos a hablarles en este momento aquí en De Frente, porque se ha analizado por parte de Sergio Espinosa de Bochica Network esa campaña sucia y lo que ha encontrado Sergio es que se disparó la guerra sucia, los mensajes negativos contra el candidato Iván Cepeda. ¿Cuáles son los resultados, Sergio? Buenos días de nuevo aquí, bienvenido a De Frente. Gracias, Paola. Bueno, el tema de la campaña sucia no es algo que es nuevo para nosotros, no es ajeno. Y fuimos los primeros en anunciar unas anomalías, estamos hablando del punto de vista técnico, nada de política acá, unas anomalías en cómo los mensajes se estaban propagando en la red. Y evidentemente nos encontramos con que hubo un crecimiento en relación a la campaña de hace 4 años en contra de, en este caso, de la izquierda, que la proporción era más o menos 4-1. Varió durante los primeros meses de este año a una proporción, digamos, demasiado grande como para ser ignorada o como para atribuírsela al azar, de 10-1. Y en este momento la proporción creció 12-1 cuando estamos a 2 semanas, menos de 2 semanas de la primera vuelta, y donde tenemos todos esos anuncios que incluso los comentamos a priori de que hablaran del Honduras Gate. Nosotros hablamos de que había unas campañas sucias que no podían atribuírsele a algo aleatorio o espontáneo en las redes. Entonces, definitivamente sí, esto está afectando muchísimo el proceso electoral. Hay teorías conspiranoicas en todas direcciones, de la derecha a la izquierda, etcétera, con unas evidencias claras en algunas direcciones, pero al mismo tiempo lo que nosotros estamos tratando de decirle a la gente con los mensajes que convergemos hacia la ciudadanía y a los medios, a las campañas, a los candidatos, es mantener el juego justo, pero infortunadamente esto cocina muchos intereses y pues cada uno escoge lo que mejor le conviene o cree que le conviene para ellos, más que para la ciudadanía en este caso, ¿no? Sí, Sergio, pero cuando hablamos de campaña sucia en medio de esta conversación en las redes sociales, específicamente a qué nos referimos. Aquí nos están preguntando mucho, pero bueno, ¿cómo así que campaña sucia? Es decir, los otros candidatos o las bodegas de los otros candidatos enviando, lanzando mensajes contra su contrincante o específicamente, ¿qué quiere decir la campaña sucia en medio de esta conversación? Ok, bueno, hay que primero establecer la diferenciación entre lo que llamamos nosotros, y siempre lo hemos llamado desde hace muchos años, la desfavorabilidad de un candidato versus la campaña sucia en contra de un candidato. ¿Qué es la desfavorabilidad? Alguien que simplemente, por ejemplo, es de derecha y dice, a mí no me gusta Iván Cepeda porque me parece que se acerca mucho a los intereses comunistas, y entonces es algo que a mí no me parece. Eso es justo y está bien. Evidentemente, Iván Cepeda es un candidato de izquierda, pero entonces, ¿qué es campaña sucia? Decir, Iván Cepeda es el candidato de las FARC, Iván Cepeda mandó matar a Miguel Uribe, Iván Cepeda es aliado con Mordisco y con Calarcá. Y esos mensajes son los que patinan en la red y se difunden y se despliegan porque son los que hacen más daño y pues polarizan muchísimo más a la opinión pública. Entonces, aquí hay que hacer una diferenciación clara. Todo el mundo puede ser de la esquina política que le parezca, pero esto ya se vuelve, cuando hablamos de campaña sucia, es en ataques personales, en una creación de narrativas que no obedecen de ninguna forma a la realidad, sino a temas sacados de contexto, porque uno también podría decir, cuando Mancuso estuvo en el Congreso, entonces el presidente estaba con Mancuso. No, estaba en un contexto de un proceso de paz de los paramilitares, etcétera. Entonces ahí, como yo le digo a la gente escoge qué creer, ¿sí? Porque a pesar de las evidencias hay mucha gente que opina una cosa u otra con respecto al tema de los paramilitares, y así mismo
pasa con el tema de las guerrillas y el proceso de paz. Y estos temas sacados de contexto son un insumo demasiado cáustico para las redes sociales porque no hay nada más polarizante que un proceso electoral, particularmente como el colombiano, donde las esquinas políticas están, digamos, demasiado separadas, ¿no? Sergio, entiendo que entre los hallazgos de este nuevo informe es que pues esos ataques contra los candidatos se han concentrado puntualmente en Iván Cepeda. ¿Qué encontraron ustedes al respecto y de dónde suelen venir estos ataques o estos señalamientos contra el candidato? Claro, hablamos que seguramente vienen desde la oposición, de sectores de derecha, pero no sé si también están, por ejemplo, relacionados con algunas campañas puntuales de esta contienda. Pues evidentemente, digamos, es más claro, por ejemplo, la campaña de Abelardo de la Espriella hace unos ataques frontales y directos. Ellos tienen un frente digital bastante claro y bastante definido desde donde salen todos estos torpedos y todos estos misiles hacia la campaña, hacia el candidato específicamente. Muchos de ellos hablan no solamente de que es el candidato de las FARC, sino otros hablan de que es un enfermo terminal y que entonces necesitamos ver su Mm. historia clínica, etcétera. Entonces, digamos que es fácilmente identificable porque son mensajes recurrentes que los mismos perfiles están digamos, publicando y hay medios o medios creados en el mundo digital para difundir este tipo de mensajes. Por ejemplo, hay un medio que se me viene ahorita a la cabeza que se llama Impacto 24/7, que solamente publica propaganda negra, solamente, ¿sí? Entonces, eso es fácilmente identificable porque pues tiene un logo, está en Facebook, por ejemplo, tiene muchísimos seguidores y todos los comentarios ahí es una guerra de comentarios entre simpatizantes de la izquierda y la derecha, unos para defender, otros para atacar, basados en una premisa que es absolutamente falsa, como ya lo ha dicho el candidato muchas veces, el partido, etcétera, etcétera. Pero entonces, en época electoral, pues es es un target muy fácil de atacar por el tema del proceso de La Habana en el que Iván Cepeda estuvo involucrado hace unos 10 años. Sí, ¿qué pasó? ¿Sergio se congeló? Ah, no, ahí está. Bueno, ¿No? entonces ya usted lo mencionaba, pero yo quisiera profundizar en eso y es, bueno, esto finalmente cómo afecta, cómo impacta los resultados en general o que puede llegar a impactar los resultados el próximo 31 de mayo. Esa campaña sucia, por ejemplo, que usted mencionaba contra Iván Cepeda, que es un mensaje que va siempre como en el mismo sentido, orientado hacia la misma dirección, que es decir que él es guerrillero, que tiene relaciones con las FARC y este tipo de cosas. Eso al final la gente sí dice, oiga, puedo cambiar mi voto por esto que están diciendo de Iván Cepeda, o ya la gente está jugada y nos fuimos así. Pues hay un tema y es que los indecisos están esperando otro tipo de contienda en las redes. ¿Sí? Ya no- el tema de la polarización tiene una mentira repetida mil veces a alguna persona pensar que es verdad. ¿Sí? Y esa es una de las estrategias que se utilizan en elecciones, en cualquier otro tipo, en cualquier otro ámbito político, para que no en las redes y que la gente decide algo que es algo Lo muy estoy personal, escuchando pero entrecortado, ya Sergio. aquí como en la pandemia Bueno, Sergio, la señal se nos está dañando hablábamos. porque lo estoy escuchando entrecortado. No, a Mm. ver, vamos a intentar recuperar la comunicación con Sergio. ¿Qué pasaría? Sergio, a ver, es que lo estamos escuchando entrecortado y no, así pues no podemos saber bien qué es lo que nos está explicando. A ver, Sergio, nuevamente. Ok, ahí estamos bien, Sí, Ya, de sí, sí. nuevo, ya. Ahora sí. Ujú. ahí estamos bien, Adelante, ¿sí? adelante, sí. Ok, no, decíamos que en cuanto a los ataques y en cuanto a lo que es verdad, la gente ya está decidida por un bando, los indecisos están
digamos, cierra de lo que habitualmente se llama que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, y hay mucha gente que se atribuye en una u otra dirección, asigna en una u otra dirección dependiendo del clima de las redes. Eso siempre pasa. Lo hemos visto en la elección pasada se decidió en la última semana. Entonces, aquí el clima político sí va a mucho de que se están convergiendo los partidos los, hacia los ciudadanos, pero sobre todo estos son focos de propaganda negra, han sido muy nocivos para el proceso electoral y démonos cuenta que eso ha trascendido también a estrategias más sofisticadas que ya conocemos, muy bien conocemos con las encuestas o las mal llamadas encuestas, que realmente son sondeos, pero entonces mientras el CNE delibera, entonces pasa el tiempo, y entonces hay foros que siguen publicando resultados, y eso afecta mucho el proceso electoral, eso en blanco y negro es un delito, pero eso es algo que se aprovecha, la lentitud del aparato judicial colombiano es aprovechada por estos foros para divulgar sus mensajes y lo mismo pasa con algo absolutamente no regulado como es la difamación de los candidatos que sufren en las redes por partes de ya portales muy organizados para esto. Mm. Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que siga pasando en las redes sociales. Muchísimas gracias, Sergio Espinosa de Bochica Network. Nos queda una semana y aquí muy atentos a ese movimiento en las redes sociales y lo que se siga hablando de los candidatos. Listo, muchas gracias Paula, nos vemos pronto, espero. Gracias. Bueno, Mariana, la pensé mucho porque anoche hubo Consejo de Ministros y el presidente Gustavo Petro eh, pues hizo esta retractación que usted tanto estaba esperando, la orden que le había pues proferido un juez para que se retractara de haber llamado a las periodistas muñecas de la mafia. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Vamos a verlo a continuación y ya le pregunto su opinión porque seguramente tendrá mucho que decir Mariana sobre esto. Veamos. 6 de octubre del 2025 de la Corte Constitucional y el reconocimiento que esa sentencia ordena a las mujeres periodistas de Colombia. Yo no hablé de todas, sino de unas, que después fueron candidatas presidenciales. Debo explicar ante el país por qué este acto se cumple acá. La Corte dispuso que la retractación y las excusas se hicieran por la locución presidencial específica. Esa figura enfrenta hoy varias restricciones del ordenamiento. La sentencia C-1172 de 2001 de la propia Corte Constitucional reservó las alocuciones para asuntos urgentes, requisito que un acto de excusa no cumple. La sentencia de tutela de la sección tercera del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025, confirmada este año, en segunda instancia sometió toda locución presidencial a verificación previa de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones. Esto se llama censura. Censura previa prohibida por la Constitución. Pero con el presidente de izquierda, vale. Si fuera de derechas, no vale. Es una justicia así. Pero nosotros acatamos, que no significa no criticar, ministro. Una cosa es acatar, otra cosa es no pronunciarse. No nos obliga al silencio. La libre expresión es la libre expresión. Pero continúo. Esa comisión ya negó en octubre del año pasado una solicitud mía para no cumplir el criterio de urgencia, por no cumplir el criterio de urgencia. A todo esto se suma el régimen electoral hoy vigente bajo la Ley 996 del 2005. Por esas razones, mi apoderada presentó ante la Corte una solicitud de modulación de formato y el plazo de cumplimiento que está pendiente de decisión. No he querido esperar esa decisión para hacer lo que ya puedo hacer hoy. Las periodistas afectadas no tienen por qué esperar más. El respeto a la Corte se prueba acatando cuanto antes, y este Consejo de Ministros es el escenario más alto que el Ejecutivo puede convocar dentro de lo que el ordenamiento permite en este momento. Procedo entonces. El 30 de agosto de 2024, en la posesión de la defensora del pueblo, doctora Iris Marín Ortiz, que fue en el departamento del Chocó, pronuncié las expresiones "las periodistas del poder, las muñecas de la mafia", entre comillas.
La Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones dichas desde la investidura presidencial sobre un grupo de mujeres periodistas ameritan retractación pública. Hoy la retiro formalmente de mi voz pública. Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia. Son ciudadanas autónomas, profesionales libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana. A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio en el país les ofrezco mis excusas. ¿Listo? Entonces, presidenta, secretaria, Señor presidente, de la coordinación. Que no se le vio note. obligado, no se vio, o sea, lo Y hizo es con... displicencia. Sí. O sea, obvio se lo escribieron y lo leyó como que le sabía a lo que sabemos. Sí, sí, se nota. Primero se extiende un montón en explicar que hay un ejercicio de censura previa, que porque él es presidente de izquierda, que no sé Sí, qué. pero está explicando ahí, o sea, la orden que le da en la Corte es que haga esta retractación en una alocución. Alocución. Entonces, aquí está explicando por qué no lo hace en una alocución, sino que lo hace en un Consejo de Ministros, porque es el escenario que él cree que debe o que puede utilizar para hacer esta retractación, teniendo en cuenta pues que ya está la orden de hacerla por parte de la Corte y que las mujeres que se sintieron afectadas o que son víctimas por estas declaraciones, pues no pueden esperar más y que como hay pendiente de resolver lo del tema de las alocuciones, pues aprovecha el Consejo de Ministros. Sí, sí, porque además era una orden que tenía que cumplir la semana pasada, no la cumplió, y pues según lo que explica también él puede citar las alocuciones es en caso de urgencias, ¿no? De algo que sea urgente y pues no va a citar una locución solo para retractarse, ¿no? Exactamente, sí, señora. Entonces, bueno, pues importante igual que la haya hecho, que le tocó. Así aquí lo intentan justificar un poco que se refería a un grupo de periodistas que solo unas cuantas periodistas. Él dice, por ejemplo, me refería a periodistas que luego terminaron siendo candidatas a la presidencia. Sabemos muy bien de quién está hablando, pero igual eso sí genera unos estigmas en general sobre las mujeres periodistas. Es algo que se comprobó, es algo que incluso se logró probar en redes sociales y es como a periodistas, las que se refería a Petro y las que no, terminaron siendo señaladas de muñecas de la mafia y muchos de sus adeptos y de sus seguidores empezaron a usar este término para insultar y agredir a las periodistas. Entonces, nada, pues se nota que no le gustó para nada, que lo hizo pues con el dolor de su alma, yo creo de su ego, de todo, que no estaba de acuerdo con tener que retractarse, pero la ley es la ley y el presidente la tiene que cumplir. Sí, contra su voluntad, eso leyendo ahí de mala gana, tiró ese papel, listo ya, sigamos. Ahí sí no se quedó dando vueltas como siempre, que empieza a divagar en otros temas y a decir cosas pues que no tienen nada que ver, pero obviamente pues esto se nota que se lo hizo su equipo jurídico, tal vez el ministro de Justicia y cumplió. Eso era lo que tenía que hacer, cumplir, porque pues la ley o la Constitución, o más bien la Corte Constitucional, le obligó a hacerlo. Contra su voluntad, sí, pero pues lo hizo. Ahí está entonces la retractación del presidente Gustavo Petro, que dice que ya no somos muñecas de la mafia. Bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado ya para terminar este de frente de hoy, porque hay una advertencia muy, muy grave, muy importante, lo que está diciendo el Instituto de Ciencia Política y que nos preguntamos a esta hora también hoy aquí en este espacio, y es: ¿hay riesgo de no poder votar libremente en algunas regiones del país? ¿Qué fue lo que encontraron desde el Instituto de Ciencia Política? Doctor Carlos Augusto Chacón, director de esta institución. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia que ve de frente a esta hora. Gracias. Bueno, le preguntaba, ¿qué fue lo que ustedes encontraron y por qué estamos hablando de riesgo de no poder votar libremente? Hay algunos lugares, algunas zonas de Colombia en donde es tan preocupante el tema de la seguridad que la gente ni siquiera va a poder llegar a sus puestos de votación, esos que no están ubicados en los cascos urbanos y que están en zonas apartadas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es lo que ustedes están advirtiendo?
La principal advertencia, producto de analizar territorios con presencia de grupos criminales, es que encontramos que al menos estamos hablando de 327.000 votos en puestos de votación con señales atípicas que coinciden, que tienen una fuerte correlación con lugares donde hay alertas de la Defensoría del Pueblo, donde el mapa de riesgos electorales de la misión de observación electoral señala que hay presencia y control de grupos criminales. No se trata de que las personas no solamente no puedan llegar a votar, es que están siendo constreñidas, están siendo presionadas para votar de una u otra manera. Estamos hablando de varios puestos de votación en los cuales se encontraron temas atípicos. Pero además lo que documentaron nuestros veedores en muchos de esos municipios de 15 departamentos, de 42 municipios de 15 departamentos, es que en esos territorios se están ejerciendo distintos repertorios de violencia, no necesariamente visibles. Hoy los grupos criminales no quieren sabotear el puesto de votación. Lo que están haciendo es presionar a las comunidades mediante distintas formas de violencia, unas más sutiles que otras, para que la gente llegue a la urna ya condicionada a votar de determinada manera. Eso es lo que encuentra nuestro informe de veeduría después de las elecciones de marzo. Para estas elecciones de la primera vuelta tendremos muchos más veedores, esta vez en 117 municipios, y estamos desde ya haciendo un seguimiento porque son muchas las formas en que los grupos criminales están hoy presionando a la población civil, carnetizándolos, pidiéndoles el certificado de votación, amenazándolos con sanciones o con multas. La forma en que están llevando a la gente a las urnas, la presencia de los grupos criminales cerca a los puestos de comunidad, de que los están vigilando, todas están en nuestro informe que ha sido remitido al Consejo Nacional Electoral para que adelante las investigaciones que corresponda y corra a las demás autoridades que se requieren. Señor Chacón, yo quería preguntarle por otra irregularidad que ustedes reportan y ya es en el tema de la seguridad de los candidatos, porque entiendo que ustedes también reportan un constreñimiento, incluso casos de extorsión a los mismos candidatos o a las campañas para hacer o ejercer, digamos que, proselitismo y llevar, digamos que, a cabo las actividades pues de una campaña electoral normal. Quisiera, por favor, que nos contara un poco más de detalles sobre esto que ustedes denuncian. Sí, claramente en distintas regiones los mecanismos son distintos. En algunos se prohibió el proselitismo, en otros se prohibió la movilización de determinadas campañas en esos territorios. En otras ciudades, por ejemplo, en barrios específicos, se cobraban extorsiones para que los candidatos pudieran hacer proselitismo en determinados barrios. Circularon audios de WhatsApp, por ejemplo, en algunas ciudades, en barrios de algunas ciudades, donde se prohibía expresamente que las personas tuvieran publicidad alusiva a determinados partidos políticos. Todo eso lo que demuestra es que el deterioro de las condiciones de seguridad ya no es un hecho aislado al tema político, es un hecho vinculado al contexto de la campaña electoral y genera muchos riesgos porque lo que estamos viendo es que no solamente no se está pudiendo hacer campaña libremente, sino que los ciudadanos no van a poder votar libremente. Sí, yo quisiera que nos mencionara específicamente cuáles son esas regiones en las que hay más riesgo en materia de seguridad y también del constreñimiento. ¿Dónde se está presentando esto? ¿Cuáles, digamos, en el mapa de Colombia, los puntos más calientes que ustedes encontraron sobre estos dos problemas que están viendo? Bueno, principalmente estamos hablando de departamentos como Cauca, Nariño, norte de Santander, Guaviare. Cauca es un lugar que tiene unas dinámicas de violencia muy concentradas, igual que Nariño, el norte de Santander, Chocó. Son lugares donde hoy se concentran las principales dinámicas de crimen organizado que están hoy generando distintos efectos, masacres, extorsiones, reclutamiento infantil, control de economías ilícitas, coincide con esos mismos municipios en esos departamentos. Pero
también hay identificado, digamos, cuáles son esos grupos al margen de la ley que están generando estas presiones y también a favor de qué campañas específicamente, porque desde la oposición, desde el uribismo, hemos escuchado como incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe ha dicho que estos grupos están presionando para que se vote por la campaña de Iván Cepeda. El mismo Iván Cepeda también desde hace unas semanas ya está haciendo estas denuncias y lo que se ha conocido también es que sería para favorecer o para pedir que se vote por esa campaña puntualmente. ¿Esto es así? ¿Ustedes qué encontraron? Nosotros hemos remitido al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría, a la Defensoría, los hallazgos de lo que han denunciado los veedores. Nosotros no podemos salir aquí a hacer acusaciones de ninguna campaña sin tener un sustento específico de que es así. Lo que sí encontramos son unos patrones de presión, interferencia y coerción que han sido documentados y que han sido remitidos a las autoridades. Los grupos, en casi la mayoría de los territorios que cubrimos nosotros, hay presencia de 1, 2 y hasta 3 grupos criminales, en los cuales coinciden precisamente esos hallazgos que hemos identificado. Pero no podemos nosotros hacer ninguna afirmación. Ahora, como usted lo ha mencionado, el propio candidato Iván Cepeda pues ha salido a reconocer el día de ayer que hay lugares donde los grupos estarían presionando para que se vote a favor de su campaña, cosa que él y su campaña han rechazado. Pero evidentemente los grupos hoy en el mundo, cuando se analiza los fenómenos de crimen organizado, lo que se encuentra es que en lugar de pugnar contra el Estado, lo que están buscando es cooptarlo a través de un fenómeno que se llama la reconfiguración cooptada del Estado. Es decir, ya no les interesa sabotear los procesos electorales, les interesa instrumentalizarlos para por esa vía poner candidatos a nivel local, a nivel nacional, personas identificadas con sus estructuras criminales, y eso pues nos recuerden ustedes, en Colombia ya lo hemos vivido en el pasado con la parapolítica, no es que sea un fenómeno nuevo. Los grupos criminales tienen unos incentivos, actúan desde la racionalidad de maximizar sus rentas criminales y su control criminal, y para eso saben que necesitan proyectos políticos en los cuales ellos encuentren que pueden hacer eso. Habrá proyectos políticos en los cuales eventualmente ellos sientan que se favorecen sus intereses y por eso están presionando a la comunidad. Ello no quiere decir que sea una orden dada desde una campaña política al grupo criminal. Son factores que hay que analizar con mucha responsabilidad y con mucho detenimiento. Esto afecta la credibilidad, por ejemplo, en los resultados que vayamos a ver este 31 de mayo, porque también era una denuncia que pues se hacía desde algunos sectores inmiscuidos en esta campaña electoral y era pues sobre eso, sobre la transparencia y la credibilidad y las garantías pues que se estaban dando ya, más que todo sobre los resultados de la primera vuelta. Claro, aquí hay que separar dos cosas. Hay que separar los ataques del gobierno de Gustavo Petro, la legitimidad del sistema electoral, cosa que nosotros hemos rechazado y que distintas organizaciones hemos rechazado, porque no hay riesgos de fraude dentro de la registraduría. Se han puesto a disposición de la sociedad civil todas las garantías y de los actores políticos todas las garantías para que se pueda verificar que después de depositado el voto en la urna existen unas condiciones para mitigar los riesgos de fraude. Existe en Colombia toda una infraestructura y una arquitectura de garantizar la transparencia, el seguimiento, el proceso del E14, los escrutinios, los tribunales departamentales, etcétera. Existe todo un procedimiento que da las garantías. Lo que nosotros hemos hecho es documentar cómo el proceso de interferencia de los grupos criminales es antes de llegar a la urna. ¿Qué problema genera esto? Pues por supuesto que genera un problema de legitimidad de algunos resultados en algunos territorios, pero no por ello de las elecciones a nivel nacional. Estamos hablando de poner en entredicho la acción del Estado, de no proteger a la población civil para que pueda hacer ejercicio de manera libre de su derecho al voto. Y le corresponde al gobierno nacional en estas 2 semanas, no solamente el día de las elecciones, desde ya, hacer presencia en esos territorios, garantizar las condiciones de seguridad, proteger a la población civil. Y también hemos hecho un llamado a las misiones de observación internacionales y hemos remitido también esta información a distintos actores políticos en otros países, en Estados Unidos, en la Unión Europea, porque también creemos que eso sí tiene un efecto muy importante. Y es que en otros lugares
tiene que investigarse, ya que en Colombia, pues desafortunadamente estas investigaciones en muchos casos no llegan a nada, tiene que vincularse si existen campañas o candidatos vinculados a los grupos criminales. Y serán las autoridades, tanto colombianas como internacionales, las que tienen que establecer ese nivel de responsabilidad, porque esto en una coyuntura como la actual, en donde en Estados Unidos se considera una amenaza a la seguridad nacional, la acción de estructuras de crimen organizado transnacional, muchas de las cuales operan en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, etcétera, pues tendrán ellos también que investigar si en Colombia existen candidatos o políticos o proyectos políticos o organizaciones que están recibiendo el apoyo de estas estructuras criminales, y eso tendrá consecuencias en el largo plazo. Sí, de todas formas también aquí hay un tema que hay que sumarle a esto y que pues tiene que ver con otros delitos electorales como la compra de votos y pues otras conductas que siempre vemos que pues pasan en este tipo de procesos. Y incluso el presidente esta mañana en una entrevista con Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro, volvió a insistir en el fantasma del fraude y él dice que puede haber fraude. Ustedes desde el Instituto de Ciencia Política que han podido, digamos, como analizar, estudiar sobre, por un lado, lo que puede pasar con los otros delitos electorales, compra de votos y demás, si hay riesgo de que esto suceda, y por el otro, sobre el tema del software, el proceso de escrutinio y demás, que siempre pues ha dicho el presidente puede generar un fraude debido a que no se ha compartido el código fuente de este software. Yo insisto en lo último, nosotros tenemos total confianza en el sistema electoral colombiano, en el trabajo de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral. Hay confianza porque ya las elecciones de marzo dieron cuenta de ello. Rechazamos los ataques sistemáticos que ha hecho el gobierno Petro a la legitimidad de ese proceso, entre otras razones, porque ese mismo sistema no solamente lo llevó a él a la presidencia, le permitió a él llegar a la presidencia, sino también que en las últimas elecciones el Pacto Histórico, por ejemplo, fuera uno de los partidos más votados. Si hubiera fraude en contra de él o de su proyecto político o de su candidato presidencial, pues eso hubiera sido algo que se hubiera evidenciado, y no existen hoy razones de peso, hechos que demuestren que hay riesgo de fraude dentro de la registraduría. Frente a la compra de votos, sí, hay una enorme preocupación. Nuestros veedores también identificaron distintas prácticas de compra de votos. Es un hecho. Además, recuerden ustedes que en marzo, el día de las elecciones, el 8 de marzo, se confiscaron aproximadamente 4.000 millones de pesos el domingo, el día de las elecciones, a distintas personas en distintos territorios. Esto lo que evidencia es que si confiscaron 4.000 millones, ¿cuánto más circuló y llegó efectivamente? Y vimos denuncias también de la ciudadanía reportando que se estaban comprando votos en distintos territorios. Ese es un enorme riesgo. Y ese riesgo tiene dos posibles fuentes. Una, quienes han utilizado recursos del Estado para comprar votos, y dos, que los grupos criminales, además de la presión armada, que es lo que nosotros hemos documentado, estén haciendo uso de dineros ilegales para comprar votos. Esos dos riesgos existen, son latentes, y Colombia, al margen de estas elecciones, tiene que empezar a tomar medidas mucho más estructurales para combatir la compra de votos. Por ejemplo, medidas de inteligencia financiera. Seguramente esas cantidades de dinero, muchas de esas cantidades han pasado por el sistema financiero. Hay que tener una trazabilidad e identificar dónde hay ciertos flujos atípicos de efectivo o de retiros en bancos, en corporaciones financieras, que puedan llevar a las autoridades a establecer patrones criminales que den cuenta de quiénes están moviendo esas sumas de dinero. Sí, pero entonces ahí, doctor Chacón, usted dice Colombia debe tomar medidas urgentes. Pero Colombia es quién, o sea, qué autoridad, qué entidad específicamente tendría que pues establecer este tipo de medidas, acciones políticas para combatir este delito de la compra de votos. Y bueno, ya teniendo en cuenta además que estamos a una semana, a 11 días de las elecciones de la primera vuelta. En la actual coyuntura, la responsabilidad es exclusivamente del gobierno nacional en cuanto a disponer de los medios, de la fuerza pública, de la inteligencia financiera y de las entidades del Estado que cuentan con la capacidad de judicializar, de investigar y judicializar a los responsables. Pero además también tenemos a la Procuraduría para investigar a los funcionarios. Tenemos a otras entidades del Estado que pueden articularse precisamente con el gobierno nacional para identificar estos comportamientos. En el mediano y largo plazo necesitamos que se tramite una reforma que permita, por ejemplo, tener mayores estándares en cuanto a financiación de campañas electorales.
Aquí se ha reportado, la Misión de Observación Electoral, la MOE, lleva mucho tiempo advirtiendo sobre el tema de financiación de las campañas electorales a causa de figuras como la financiación con recursos propios, que en muchos casos sobrepasan el monto que un candidato puede ganar durante los 4 años en los que va a ejercer un cargo. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde provienen esos recursos? ¿Cómo es que alguien financia con su dinero algo que no va a recuperar en términos de inversión? La falta de transparencia, la demora en el aplicativo de cuentas claras. Es decir, sí existen unas medidas que se tienen que adoptar. Cuando se refiere a Colombia, pues por supuesto me estoy refiriendo a los responsables y constitucionalmente. En términos de aplicar la ley, investigar y sancionar, está en cabeza del gobierno nacional. Y en términos de hacer las reformas necesarias, pues corresponderá al Congreso de la República. Seguramente ya será el próximo Congreso el que, dadas estas circunstancias, tiene que empezar a tramitar un marco regulatorio que nos permita blindar mucho mejor los procesos electorales de fenómenos como la compra de votos y la presión de grupos criminales. Por ejemplo, estableciendo mayores parámetros de severidad para candidatos que puedan verse beneficiados con la acción directa o indirecta de grupos criminales. Ese punto es bien clave y por supuesto que es necesario y urgente, y ojalá que sí el próximo Congreso pues se echa al hombro esta misión de crear este marco regulatorio o reformar el sistema para que se pueda combatir este tema de los delitos electorales. Doctor Chacón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en De Frente. A ustedes mil gracias, un feliz día. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?